Bueno, ya está con nosotros el economista Alejandro Arredondo, con quienes vamos a conversar de todos estos temas. Y me gustaría, Alejandro, después de darte los buenos días, preguntarte esa nueva reforma fiscal que se aprobó en Estados Unidos. Yo digo de que de algún modo va a impactar todos estos países. Y yo quisiera preguntarle a usted, a la República Dominicana, ¿cómo le va a impactar? ¿Positiva o negativamente? Bueno, ante todo, buenos días a todos nuestros televidentes que ven y escuchan este programa, y buenos días y feliz año. Es la primera vez que asisto sí. a Alexander y Brito, que nos conocemos hace un tiempo. Sí. Bueno, mira, esta reforma tributaria aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 20 de diciembre del año pasado afectará positivo y veremos los efectos negativos que posiblemente tenga para la República Dominicana. En lo positivo es que en el corazón de esta reforma tributaria está en que una reducción de los impuestos, tanto a nivel corporativo como a nivel de personas. Lo más destacado que se ha comentado ha sido la reducción del impuesto sobre la renta corporativa, o sea, de 35 a 21%, que el presidente Trump quería hacer una reforma más profunda, que era de 35 a 15%, pero una negociación con el Congreso de los Estados Unidos fue dejada en 21%, o sea, impuestos sobre la renta corporativa de 35 a un 21%. Eso tiene para los Estados Unidos implicaciones en términos de déficit, en términos de deuda, pero lo que se aspira y el compromiso que hizo el presidente Donald Trump ante sus electores fue que iba a cumplir lo que había prometido y iba a poner a crecer a los Estados Unidos a un ritmo del Producto Interno Bruto de un 3.5-4%. Es una aspiración, yo creo que lo puede lograr, como lo hizo Ronald Reagan en el 1986, del 82 al 86, que puso esa economía a crecer a un ritmo promedio de 3.2%, 3.5%. Entonces, ¿qué significa esto para la República Dominicana? Para la República Dominicana significa que, como nosotros tenemos una población de dominicanos que viven en los Estados Unidos, significará que más dominicanos tendrán más dinero en su bolsillo para enviar hacia la República Dominicana. O sea, que van a aumentar las remesas. Se espera, porque hasta ahora no he visto estudios que tiene ese impacto de manera directa. Sí, pero eso es lo que se prevé. Nosotros que damos seguimiento a la economía internacional, se prevé que ese posible efecto se dé. O sea, que dominicanos envíen más remesas hacia la República Dominicana, y entendemos que la remesa es un renglón de donde se soporta la economía dominicana. También en la parte del turismo vengan más norteamericanos hacia la República Dominicana, porque, como dije antes, esta reducción de impuestos no solamente reduce a las corporaciones el impuesto, sino también a las personas. A las personas. Sí, así es. Hay 7 tramos que se han reducido el impuesto sobre la renta, e inclusive también esta reforma implica una reducción en el pago de las propiedades de 39.5 a 36. No es mucho, pero se puede considerar en los Estados Unidos que es bastante. Dijimos remesa, turismo. Hay una cierta preocupación con relación a las inversiones de empresas norteamericanas que están establecidas en el país. De que se vayan a ir hacia los Estados Unidos, que haya una migración de empresas norteamericanas que están establecidas en República Dominicana. Pero vamos a ver, ¿cuál es el componente de esa inversión norteamericana en el país? Principalmente está en minería, en turismo y telecomunicaciones. Diríamos
minería va a migrar hacia los Estados Unidos cuando nosotros tenemos la dotación de recursos. Por ejemplo, se está explotando. ¿Están aquí? Están aquí, o sea, no creo que haya posibilidades. En el caso de turismo, nosotros tenemos. Se va a fortalecer. Se va a fortalecer. Por el O sea, en el caso de las telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones están haciendo buenos negocios aquí. Puede ser, sí. Aunque Verizon se fue. Sí. Porque entendía que esto era un negocio pequeño. Sí, bueno, pero lo que sí se puede ir a aquellas empresas norteamericanas, de capital norteamericano, que entiendan que les resulta más competitivo ellos establecerse en territorio norteamericano que mantenerse aquí, porque a producirse esta reducción de impuestos sobre la renta corporativo de un 35 a un 25%, repito, la hacen más competitiva la economía norteamericana. Recuerden que Donald Trump quiere atraer inversión, atraer los dólares. En su país. Exacto. Entonces, la parte negativa, hay que hacerle un llamado, un monitoreo a este proceso de reforma en los Estados Unidos por nuestra relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos, tanto económica, social. Se habla de casi el 80% de la exportación y el comercio con Estados Unidos. Sí, claro. El corazón de la vida comercial y de negocios. Sí, claro. Y además que tenemos un acuerdo de libre comercio que se está ejecutando, aunque ha sido beneficioso para los Estados Unidos, pero en términos de institucionalidad para la República Dominicana ha sido beneficioso. Entonces, como estamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley 1-12, establece que se lleve a cabo un pacto fiscal. Esto hay que estarlo monitoreando para no salirnos del contexto, salirnos de la competitividad de los otros países. Ya Argentina se adelantó, redujo su impuesto sobre la renta corporativo. Hizo su propia estrategia fiscal. Sí, claro. Entonces, es para que estas inversiones que están en República Dominicana, que del año 2000 a junio del 2017 ascendían a unos 3.638 millones, no se vayan porque una salida de capitales, eso impactaría negativamente en el empleo. Claro. En el mismo desarrollo. En el mismo desarrollo. O sea que hay que mantenerse el monitoreo y eso es una exhortación que se le debe hacer al gobierno dominicano. Mira, Alejandro, hay una situación con respecto a la competencia, a esta realidad económica que vive América Latina, el mundo. Se habla de lo que tú hablabas, de esa reforma fiscal que se ha estado presionando en la misma economía, el mismo país, por los gastos y los ingresos que hay, que no es una respuesta de una y la otra, para decirlo de alguna manera. Pero también hay el temor de parte del gobierno de seguir cargando acciones impositivas a la población, porque nadie quiere que le impongan impuestos, claro, pero de la vida y de los impuestos nadie te escapa. Es verdad. Entonces, de la muerte y de los impuestos nadie te escapa. Así es. Entonces yo quisiera ver en ese sentido, y se habla que la base impositiva del país todavía aguanta un poco más con relación a lo que es el nivel de la región y de otros países similares. Que tú nos analices qué salida ¿por qué? El país tiene que necesitar dinero y el dinero tiene que entrar de deuda o de impuestos. Bueno, sí, gracias por permitirme hacer este pequeño análisis que tú has planteado. Fíjate, nosotros la presión tributaria que tiene el país, es decir, los ingresos con lo que se paga de impuestos, esa relación es de un 13.5%. Estudios que hemos hecho y estudios de agencias independientes de economistas entienden que esa presión tributaria debe aumentar a un 18%. Pero hay un asunto, mi amigo Brito y Alexander,
y es que la evasión Es muy alta. es muy alta. O sea, estamos hablando de que, de acuerdo a la información, a los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, el ITEVIS, que es donde se recauda más, ¿verdad? Es la reina de todos los impuestos para el gobierno, donde se recauda y se recauda en el consumo, ronda el 40-45%. O sea, esto y se ha hablado de un 60, que eso es una discusión de que ser un 40 y un 60 se habla Guarocuya Félix de impuestos internos, sí, por la diferencia que tuvo con José Ramón Peralta en ese sentido. Sí, entonces... Si era un 40, era un 60. Nosotros en este indicador económico de la presión tributaria estamos en la media, un poquito más debajo de la media de los países de América Latina. ¿Qué proponemos que se siga haciendo? Es reducir las brechas que se dan por la evasión y por la elusión. Y la medida que ha adoptado la Dirección General de Impuestos Internos de hacer este acuerdo y ejecutarlo con la Dirección General de Aduana por la parte de importación, porque antes entraba la mercancía y se cobraba el ITEVIS después. Ahora se está cobrando en la misma aduana. Antes que saquen los productos. Claro, para captarlo ahí mismo. Reducir la parte de la mercancía ilícita que se contrabandean, eso se está haciendo. Toda esta parte de estas medidas que ha permitido a la Dirección General de Impuestos Internos tener récord de recaudación, bueno, en diciembre lo vimos. Esto debe seguirse haciendo porque el gobierno no quiere involucrarse en una negociación de un pacto fiscal. Así lo ha dicho, lo ha manifestado. Y yo creo que es lo correcto, porque no se quiere que dentro de un sector informal que ronda el 58%, de acuerdo a los estudios, ese sector informal pase a formar parte de ese sector que paga impuestos. Entonces, estas medidas deben contribuir a eso, a que ese sector informal pase a que pague impuestos, pero ¿por qué están en el sector informal? Porque los que deben pagar no pagan, ¿ya? Y también de que dentro del sistema tributario, pero ya a nivel más general, debe de verse un sistema tributario progresivo y no regresivo, es decir, que paguen más los que más tienen, porque ahora lo que está sucediendo es que los impuestos, al ser un sistema tributario regresivo, están pagando más los que menos tienen. Entonces, un sistema tributario ya saneado, estas medidas contribuyen a sanear el sistema tributario, de reducir la evasión del combustible también, que también hay una fuga, Magín lo ha controlado, parte ha controlado, y también Enrique Ramírez en la Dirección General de Aduana. O sea, es corregir todas estas fugas que se dan en el sistema tributario para conseguir mayor recaudación, porque tenemos compromiso con el 4% de la educación, tenemos el compromiso de la justicia, pero más sobre todo el compromiso de que haya más recursos para la salud. ¿No? Claro. Pero yo quisiera volver al tema de las relaciones económicas con Estados Unidos, porque Donald Trump ha planteado reformas al libre comercio, al Tratado de Libre Comercio de América, de México y Canadá. Sí, el NAFTA. Se retiró de Cuenca del Pacífico. O sea, él tiene una postura populista, nacionalista. Sin embargo, el Derek Casta no lo ha tocado, ni se ha referido a él, porque ahí Estados Unidos tiene un desempeño positivo, contrario a las relaciones con México, que Estados Unidos tenía un desempeño ahí negativo. Sí. Con el Derek Casta tiene un desempeño positivo, e incluso hasta indirectamente tiene el caso, porque la gente cuando tiene una estabilidad económica aquí a través de unas empresas y eso, no anda pensando emigrar hacia los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos tiene un beneficio directo
del DEREC Acta. Ahora yo digo, esa reforma económica al DEREC Acta, ¿cómo le afecta? Mira, podemos decir algo. Reforma fiscal. La reforma fiscal. Mira, podemos decir que estamos en desacuerdo con Donald Trump con varios asuntos, cambio climático, migración. Que eso todo es un invento chino. Sí, todo eso. Pero está nevando en Miami. Sí, pero fíjate, las dos medidas que ha adoptado Donald Trump han sido positivas para la República Dominicana. En el plano comercial y en el plano fiscal. Porque en el plano, la primera medida que él adoptó fue salirse del Tratado Transpacífico. Y eso nos beneficia a nosotros, porque nosotros se nos iban a erosionar las preferencias arancelarias que nosotros habíamos obtenido en el DEREC Acta, o sea, en el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Porque empresas asiáticas iban a captar la mayor cantidad de exportaciones hacia los Estados Unidos y eso iba a impactar negativamente a la exportación dominicana en zona franca, básicamente. Inclusive el presidente Medina y el gobierno, vamos a decir, envió en su momento una carta al presidente Barack Obama para que esa parte, como este fue un acuerdo que se negoció de manera muy secreta, no se erosionaran esas medidas prácticamente en textiles. Y la otra medida es la que estamos comentando hoy en la mañana, es la reforma tributaria, que nos va a afectar positivamente, aunque la parte negativa le tendremos que dar el monitoreo correspondiente. Algo que no dije fue que con estas medidas va a aumentar el empleo en los Estados Unidos y es posible también que los latinos, y en especial los dominicanos, tengan mayores posibilidades de emplearse, obviamente, los que están de manera legal en los Estados Unidos. Y va a llegar a un pleno empleo. Prácticamente está en pleno empleo. La tasa de desempleo, de acuerdo al Departamento de Trabajo de Estados Unidos, está en 4.5, 4.6%, que es prácticamente pleno empleo. Pero con relación a tu pregunta, a tu preocupación, de que si esas medidas tributarias afectan en el DEREC Acta, no, porque es algo interno. Mira, Alejandro, siempre hay, y esta pregunta la hago casi recurrente a los economistas que vienen al programa, se habla siempre del crecimiento de la República Dominicana. Se habló de un 4 y algo por ciento. 4.5, 4.8% el 2017. Sí. Y la CEPAL y el Banco Mundial proyectan de un 5 o 6% posiblemente en el 2018. Sí. La gente se habla de esos crecimientos y esa cosa, y que la República Dominicana lo ha venido sosteniendo desde hace un tiempo, por encima de la media de los países y de la propia región en su conjunto, ese crecimiento. Pero la gente siempre se queja y no entiende la distribución de esa riqueza y de ese beneficio desde el punto de vista del crecimiento de la economía dominicana con su bienestar. No lo ve así de manera directa. ¿Qué criterio tú tienes en ese sentido de esa interpretación? Mira, si realmente, vamos a decir, como dices, la tasa de crecimiento de República Dominicana el año pasado, 2017, fue 4.5, 4.8%, como hablamos. Se espera que para este año 2018 haya un crecimiento moderado, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho CEPAL, Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, alrededor de un 5% de crecimiento. Que recordar que el crecimiento potencial de la economía dominicana es un 5%. O sea, si nosotros crecemos más de un 5%, estamos por encima del potencial de la economía, del potencial de crecimiento del Producto Interno Bruto, tasa de crecimiento. Con relación a tu preocupación, que es la de muchos también, de que ese crecimiento, cómo impacta de manera positiva
a que los la sectores. gente dice, esos son números del Banco Central Sí, y del sí. gobierno. Y Pero yo no estoy sintiendo el money, el efectivo. El año pasado no se podía sentir ese crecimiento, inclusive uno que tiene contacto con el sector comercial e industrial, las actividades estuvieron contraídas. Y es por esto, porque hubo un crecimiento de 4.8%. Una serie de medidas que se adoptaron del gobierno para mantener la tasa de inflación que ronda entre 4 más o menos 1. Cuando nosotros hablamos de la meta de inflación 4 más o menos 1, estamos hablando de que la inflación debe mantenerse entre 3 y 5%. Siempre y cuando la tasa de inflación, que es el mayor impuesto que pueden pagar los pobres en un país, se mantenga un dígito, o sea, por debajo de un 10%, es buena. Entonces, la parte de que está creciendo mucho la economía, pero el año pasado no creció tanto, pero en los años que ha crecido hasta un 7, un 8% hemos crecido, ese crecimiento debe ser constante para que le baje hacia que sean beneficiados los quintiles más bajos de la población. Cuando hablo de quintiles, hablamos de la proporción en 20% que se divide en la población, pero hasta ahora lo que se ha estado beneficiando son los quintiles más altos de la población dominicana, los que tienen acceso a la fuente de recursos, a la fuente de financiamiento. Pero hay que destacar también que la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema se ha reducido. Y en parte, tal vez por las políticas sociales que ha implementado y otras políticas que se han hecho, como en la parte de educación, la población lo siente, pero no en el efectivo, en el día a día, pero sí se ve en el desarrollo económico que va teniendo la población cuando tiene acceso a una clase media que puede comprar un vehículo, puede adquirir una vivienda. Eso mejora la calidad de vida. Pero para que la población, en conclusión, para que la población sienta los beneficios de ese crecimiento, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto debe mantenerse creciendo por encima de un 5% hasta un 10% todos los años. Alejandro, si partimos, volviendo a ese, porque yo tengo un gran interés en esa reforma de Donald Trump en los Estados Unidos, partiendo de que las empresas norteamericanas, muchas empresas van a retornar, incluso ya las automotrices están anunciando grandes inversiones en los Estados Unidos. Esto pudiera potencializar el DR-CAFTA y permitir un mayor flujo de exportaciones dominicanas hacia el mercado estadounidense. Con relación a la pregunta, el comentario que me hiciste anteriormente, de que el impacto que eso puede tener del DR-CAFTA y esto que está sucediendo con México, porque en México sí le está impactando negativamente esta reforma, claro, porque están al lado y la mayor cantidad de exportaciones de México es hacia los Estados Unidos. Pero en el caso de República Dominicana, Estados Unidos está cómodo con nosotros. Es posible entonces porque están obteniendo beneficios en materia de bienes. Y es negativo el flujo en relación a la República Dominicana. El intercambio es negativo, claro, o sea, estamos importando más y exportando menos. Pero hay una posibilidad de exportar más hacia los Estados Unidos. Pero en el caso de México, esas empresas automotrices puede hacer, y esto es una valoración que hago, puede hacer que para obtener el beneficio en cuanto a mano de obra puedan trasladarse hacia acá. Ojalá que eso pueda suceder, que sería un cambio cualitativo en la economía dominicana. Porque en México
esta reforma tributaria ha impactado inclusive en la tasa, en el tipo de cambio del peso mexicano. Sí. Mira, hay un que se ha debilitado. ¿No? Claro, se ha debilitado mucho. Que se observa a nivel internacional y que es una preocupación de los países de la región, y la República Dominicana no escapa a esa observación, ese monitoreo, y nos referimos a que parece que va a entrar en una etapa la guerra económica entre Estados Unidos y China. Esa lucha, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, pero no significa de una economía grande, poderosa, la más grande del mundo, pero no es la que realiza mayor negocio, mayor comercio, es China. Sí. Y es la segunda economía del mundo. Estos dos polos económicos, que parece ser que ya no se traslada una lucha ideológica ni de armamentismo, sino una lucha económica, comercial, lucha de mercado. Esos son los frentes de batalla. ¿Cómo tú analizas estos dos gigantes, del norte y del Asia? Sí, fíjate, bueno, aparte de China, está Vietnam, que tuvieron una guerra con los Estados Unidos. Así es. En los años 60. Una cruenta. Y fíjate, ahora son aliados. Son aliados. Sí, fíjate, realmente China es una economía que ha crecido mucho, estamos hablando de un 10 a un 11% para una economía que de tantos habitantes y de tanto potencial. Recordar que no es toda China que está produciendo, si son 3 o 4 regiones en China. 700 millones. Eso es, imagínate que fuera toda China. Entonces, fíjate, las empresas norteamericanas que han migrado hacia China. O sea, esa cantidad de exportaciones que está haciendo China hacia el mundo entero. Tiene que ver con empresas norteamericanas. Son empresas norteamericanas, o sea, empresas de todo tipo, textiles, maquinaria. Son inversiones que tienen los norteamericanos en China. La cuestión está en que, como dije antes, esta reforma tributaria, si logrará que esas empresas norteamericanas que están en China puedan regresar hacia los Estados Unidos. No me pareció. Y ahí China va a hacer todo lo posible, porque recordemos que China, en cuanto a mano de obra y respeto a los derechos humanos, pone a trabajar a los chinos más de 10 horas. Lo entienden como máquina, porque si bien es cierto, el sistema político es comunista, pero el sistema económico es capitalista, un capitalismo salvaje, como tal. Uno que ha estado en China ha visto, digo, pero esto es China. O sea, entonces se va a ver más enfrentado por este tema de que empresas norteamericanas que están en China regresen hacia los Estados Unidos. Ahora bien, esas empresas que están en China han transferido tecnología ya a los chinos, o sea que ya los chinos la tienen. O sea, y sabemos que los chinos son una economía en donde te hacen todo igual. Agresiva. Agresiva. Al máximo. Donde puede haber el conflicto es en la parte del acero, porque los chinos, o sea, el acero que se utiliza para la construcción de autos, para la construcción de edificaciones, todas maquinarias pesadas, porque los chinos están teniendo una sobreproducción de acero y lo están exportando hacia el mundo. Por tanto, de demanda hacia el mundo, hacia su mercado. Sí, pero no solamente, pero además de eso, que son los subsidios que le está otorgando el gobierno chino al acero para que esas exportaciones vayan y compren. Aquí recientemente... ¿Hacen dumping entonces? Sí, objeto de dumping, gracias, a eso iba. Hacen dumping y recientemente, bueno, el año pasado la Comisión de Defensa Comercial había un
un procedimiento antidumping y se estableció una medida antidumping de un 22% que elevó el arancel a un 52%. Estaban entrando varillas chinas hacia la República Dominicana y se comprobó de que era dumping. O sea, y ¿cuándo fue eso? Eso fue en enero del año pasado, que se estableció esa medida. También esta política de subsidio que tiene el gobierno chino a sus productores de acero está afectando también a Europa, donde se han estado quejando y han abierto procedimientos antidumping. O sea que esta lucha se va a intensificar no solamente con Estados Unidos, sino con Europa, que tienen el frente. Pero tú proyectas que es posible que los chinos en algún momento en el futuro se adueñen del mercado en mayoría comercial en el mundo. De seguir la tendencia. Si partimos de que está más concentrado en producir, en negociar, Estados Unidos históricamente, aunque ha bajado un poco, se distrae mucho en la actividad política, en los conflictos armados, como que pero fíjate, distrae un poco mucho en eso. Fíjate, ya Estados Unidos estaba pensando hacia adentro. Recuérdate el lema de Donald Trump, América primero. Dice América, se refiere a Estados Unidos, sí, claro. Que ningún lingüista aquí, ni en España, se ha atrevido a decirle, mira, no es América, es Estados Unidos. Es que ellos entienden que el continente de ellos. Sí. Alejandro, hay un asunto... Sí, pero solamente para terminar algo, la tendencia, Brito, es que China se siga adueñando en materia comercial de los mercados. Claro, sí. Alejandro, lo que te iba a preguntar, ayer se produjo un hecho y fue que Haití volvió aunque el ministro de Agricultura dice hoy que eso fue de manera coyuntural, que ya se había dejado sin efecto, pero ayer Haití volvió a prohibir el ingreso a su territorio de 23 productos, incluyendo lo aumentaron ahora a 44. Oye, amaneció a 44. O sea, de 23 a 44. Y el ministro de Agricultura dice que no, que ya eso había desaparecido, que eso había sido una medida coyuntural. ¿A qué se debe esas agresiones directas al plano comercial de la República Dominicana de parte de los haitianos? Mira, lo primero hay que decir que en Haití no hay una institucionalidad. O sea, aquí si tú has ido a... No hay instituciones. Tú vas a la frontera, ya sea a la de Jimaní, a la de Elías Piña, de Jabón, aquí un funcionario de aduana te tiene una mercancía. Con relación a los 23 productos, la prohibición es por tierra. Y ellos dicen, pues lo pueden enviar por barco o por avión, pero, óyeme, pero... ¿Es una barrera? Es una barrera. No arancelario. Claro, porque los puertos, después del terremoto que sufrió Haití, no sirven. Y no son todas las mercancías que se pueden enviar por avión. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, es parte de que ellos están buscando medidas proteccionistas para su producción. Ya vimos... Pero no se lo ponen a Brasil y a No, Miami. claro, no se lo ponen a Brasil porque hay una empresa brasileña que están construyendo unas naves para producir pollo allá. Ya. Entonces, ¿qué explicación hay si el comercio segundo más importante de la economía dominicana después de los Estados Unidos es con Haití? 1.400 millones se exportaba antes de la medida. Entonces, no hay esa voluntad, si se puede decir política, que regule ese desorden del comercio. Y se ha dejado ese negocio entre República Dominicana y Haití, siendo la segunda economía, insisto, la segunda actividad comercial después de Estados Unidos de la República Dominicana es con Haití. Y se ha dejado eso a merced de una mafia, que no hay otro término, de haitianos para crear todas estas situaciones que cuando amanecen con ese capricho sí, de su estrategia personal en ese desorden, imponen una regla de juego. Mira, al margen de los dos países. Sí, mira, ahí la parte de negociación de parte del sector privado dominicano y de parte del gobierno con
los que están dirigiendo Haití, la parte del gobierno y la parte más bien del sector privado haitiano. Porque al sector privado haitiano le conviene que nuestros productos, en caso de varilla, de alimentos, de pasta, exportemos hacia allá. Es que las élites, tanto haitianas como las élites dominicanas, se pongan de acuerdo con relación a la materia comercial. Porque tanto ganan dominicanos como ganan haitianos. Pero recuerden que Haití, su sistema tributario es demasiado frágil y ellos necesitan recursos. Y desde ese punto de vista hay que verlo. O sea, yo creo que el empresario dominicano, si hay que pagar impuestos, que se paguen. Porque ellos están dispuestos a pagar y nuestras exportaciones son competitivas. Porque ellos no están produciendo. Que paguen impuestos, pero que haya esa regularización de comercio con Haití. También en la parte del gobierno, ellos se quejan de que muy pocos productos haitianos son exportados hacia acá. Y lo que son exportados son de manera de contrabando, de manera ilegal. Eso hay que entender. O sea que hay que ver esta parte de que el sistema tributario haitiano necesita recursos para invertirlo en su población. Y la parte de las élites de un lado y otro. Sí, que solo eso es posible si se establece una transparencia comercial y de regulación. Muchas gracias, Alejandro. Que eso no puede dejarse a merced de los empresarios dominicanos no. Ni haitianos. No. Es una política oficial de Estado, de política pública de los dos gobiernos. De acuerdo. Muchas gracias, Alejandro. A ustedes, excelente programa, Alejandro. Tenemos que volver a repetir un programa. Bueno, yo encantado. Porque ha sido bastante instructivo, edificante. Gracias. Así que muchas gracias, Alejandro. A ustedes. A ustedes, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Será hasta mañana a las 8 de la mañana cuando volveremos en este espacio. Su amigo Manuel Brito, quien les habla. Pasen bien. Hasta mañana.